Amigos, un placer saludarlos para continuar hablando sobre estos temas maravillosos que son muy prácticos para nuestra vida cristiana. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de cómo es que la sumisión del ser humano no es constante, es intermitente. Para eso quiero invitarlos a buscar en su Biblia, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 23. Dice aquí el evangelista: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Notemos que el Señor Jesús hace énfasis en que nosotros tenemos que tomar la cruz cada día. ¿Por qué? Porque normalmente el ser humano necesita una renovación diaria de su decisión, de su misión. Los discípulos estaban yendo hacia Capernaum y mientras ellos conversaban, ellos fueron aminorando el paso y Jesús continuó caminando y ellos se dieron cuenta de que Jesús se alejaba, pero no lo tomaron en serio ni le dieron mucha importancia, porque para ellos era mejor que Jesús se alejara y solamente miraban cuánto se había alejado Jesús para que no les escuchara lo que ellos estaban discutiendo. La discusión de los discípulos giraba alrededor de un tema que era bastante común entre ellos: ¿quién era el más grande en el reino de los cielos? Ese era un tema que habían discutido mucho. Varias veces, inclusive, incluyeron al Señor Jesús en una de sus discusiones. Y el evangelista San Mateo en el capítulo 18 registra justamente que le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús, trayendo a un niño entre ellos, les dio una parábola y les mostró que el más grande en el reino de los cielos debería ser como un niño. Porque la característica natural de los niños es de sumisión y dependencia. Sin embargo, a pesar de todo, esta no iba a ser la última discusión, porque en otra ocasión también ellos quedaron discutiendo. Nos dice la palabra del Señor que Santiago y Juan, a través de su madre, hicieron un pedido a Jesús, porque ellos querían estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino de los cielos. Ellos querían ser los más grandes. El Señor Jesús les habló muy claro a la madre de que Él no era el que tenía que tomar esas decisiones y que eso no era lo más importante en el reino de los cielos. Pero los discípulos seguían discutiendo acerca de lo mismo. Después de ese problema y de esa discusión, el Señor Jesús tomó a 3 de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y subió con ellos al monte de la Transfiguración. Mientras tanto, los otros 9 quedaron allí en el valle y prácticamente durante toda la noche, no estando tranquilos por la elección que Jesús había hecho, discutieron sobre la misma razón, el mismo asunto. A la mañana siguiente la situación fue muy triste. Así lo registra San Marcos en el capítulo 9, porque dice que un hombre trajo a su hijo endemoniado y los discípulos no tuvieron poder para echar fuera a ese demonio. El Señor Jesús les llamó la atención. Ojalá esta hubiera sido la última oportunidad, pero cuando ellos fueron al aposento alto para la última cena, ellos allí prácticamente desenvainaron sus espadas y ninguno de ellos quería ser el siervo del otro.
Recordemos que cuando llegaron al aposento alto no había un siervo para lavar los pies y los discípulos se quedaron sentados mientras esperaban que alguien hiciera de siervo, pero cada uno pensaba para sí mismo: yo no voy a ser siervo de los demás. El Señor Jesús dio una lección objetiva de lo que significa humildad y Él mismo lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que el ser humano, aunque tiene las mejores decisiones y aunque tiene la mejor voluntad, muchas veces tiene el problema de que en un momento está siendo dirigido por Dios y deja que Dios dirija su vida, y en otro momento toma el mando de su vida sin darse cuenta. Por eso el Señor Jesús mostró que es necesario tomar la cruz cada día. En otras palabras, todos los días nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Jesús. Tenemos que revisar nuestra relación con Él y nuestra entrega y nuestra sumisión tiene que ser constante. No es un asunto de ahora y para siempre. Pero al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que a veces nosotros cerremos el camino o a veces nosotros dependamos de nosotros mismos, eso no quiere decir que nos descalifica para la salvación, porque cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 20, el Señor Jesús, después que los discípulos habían ido y habían realizado milagros en el nombre del Señor, Él les dijo en el versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué maravilloso es esto, porque los discípulos, el Señor Jesús les aseguró: los nombres de ustedes están escritos en los libros del cielo. Esos discípulos que habían cometido errores, esos discípulos que en algún momento no habían querido depender directamente de su maestro ni de Dios el Padre, sino de ellos mismos. Aquellos que estaban pensando quién sería el mayor. La palabra de Dios dice que los nombres de ellos están escritos en el cielo. Pero quiero decirles que los discípulos no fueron los primeros ni los últimos en tener esta experiencia de la inconstancia, de la sumisión a Dios. También Abraham tuvo el mismo problema. Jacob tuvo el mismo problema. David también. María Magdalena, ¿cuántas veces vino delante del Señor y 7 veces pidió que el Señor orara por ella hasta que al fin aprendió? Y nosotros encontramos que hasta Pablo tuvo ese problema también. Y Pablo pudo decir: el querer en mí está, hacer el bien está, quiero yo hacerlo, pero no puedo hacerlo. Y él aprendió a depender y a someterse al Señor. Mis queridos amigos, para nosotros los cristianos esto es una noticia muy buena, porque muchas veces nos sentimos frustrados, sentimos que ya no valemos nada por el hecho de haber errado. O muchas veces nosotros pensamos y el enemigo pone en nuestra mente: yo no sirvo para ser cristiano, porque a veces dependo de Dios y otras veces dependo de mí. Pero este es un asunto real, porque la Biblia está mostrando la realidad del ser humano. Por eso en la Biblia las historias están contadas completas, para que nosotros nos demos cuenta que los hombres y mujeres que vivieron en el pasado fueron hombres y mujeres con las mismas pasiones y los mismos problemas que nosotros tenemos ahora. El gran Elías, que estuvo dispuesto
y se enfrentó a 400 profetas de Baal y oró y vino fuego del cielo, después de poco tiempo estaba totalmente desconfiado de Dios y estaba escondido en una cueva huyendo de una mujer. Pasiones y sentimientos iguales a los nuestros. Por eso, nosotros necesitamos entender que la sumisión y la dependencia y la entrega al Señor es un asunto que va en crecimiento. Es un asunto que tiene que ir desarrollándose constantemente. Por eso es tan importante el consejo del Señor Jesús: toma tu cruz cada día. Nosotros no podemos estar dependiendo de lo que pasó la semana pasada o de lo que pasó ayer. Es hoy día. Hoy día tenemos que tomar nuestra cruz y depender del Señor. Porque si no lo hacemos, automáticamente, como hemos visto en los temas anteriores, el enemigo toma cuenta de nuestra vida y entonces nosotros comenzamos a mirarnos a nosotros mismos y así nos desanimamos. Mis queridos amigos, yo quiero compartir con ustedes una cita muy, muy importante. Y dice así: si alguno que mantiene una comunión diaria con Dios yerra de la senda, si en algún momento deja de mirar fijamente a Jesús, no es porque peque voluntariamente, porque al darse cuenta de su falta regresa nuevamente y fija sus ojos en Cristo, y el hecho de que ha errado no lo hace menos amado del corazón de Dios. Quiero invitarte a orar conmigo en este momento. Si tú estás desanimado, en este momento oremos juntos para que el Señor te dé la seguridad de que el hecho de que hayas errado una vez no te descalifica de la salvación. Inclina tu rostro conmigo. Querido Padre y Dios nuestro, gracias por este mensaje maravilloso de confianza y de seguridad. Te rogamos en este momento que tú nos ayudes y que podamos nosotros aprender a depender diaria y constantemente de ti. Ayúdanos a que esto sea una realidad y una rutina en nuestra vida. De esa manera podamos tener la plena seguridad de la salvación al estar relacionados contigo. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que esta noticia pueda ser de gran bendición para usted. Que usted pueda realmente tener la experiencia de el triunfo diario con nuestro Señor Jesús. No se suelte de la mano de Dios. Usted y yo necesitamos constantemente depender del Señor. Eso nos dará la alegría de ser cristianos victoriosos para la gloria de nuestro buen Dios. Que Dios lo bendiga.